Bueno, pues muy buenas a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio que estamos haciendo de cómo dirigirse hacia el bien, toda la parte de autodefensa psíquicas, etcétera, y entramos con la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos, los participantes en este taller, en este seminario, respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Rada. Nos dirigimos también con respeto a los grandes seres de luz, los hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a nuestros hermanos inmediatos mayores, los amados Chohan, Baja Chohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Queremos, como siempre, ser como el viento, que como un pañuelo seque nuestras lágrimas, como el sol, que como una antorcha todo permita iluminarlo, como la tierra, que como un santuario nos posibilite todo, como el agua, que como un torbellino todo lo disuelva. Pero sobre todo queremos ser como los estudiantes fieles en su mejor versión, que nunca ponen en duda a sus maestros, que siempre les agradecen y les aman con devocional afecto, que siempre los admiran y respetan porque saben que son el divino camino que a todos nos aguarda. Y ahora sí, continuamos. Nos habíamos quedado aquí. Este es un artículo de la Revista Panamericana de Teosofía. Lo hicimos Catalina, que vive en Nadiar, Catalina y Sasa y yo. Se llama Diagnóstico de las cualidades del corazón y explicaciones sobre cómo el conocimiento teosófico puede ayudar a reconocerlas y a cultivarlas. Un artículo que pueden ustedes bajar para leerlo y empieza con una frase de Rabindranath Tagore. Dice, cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. Y luego vienen aquí lo que vienen las estanzas. Dentro del propio artículo se revisan las estanzas y al final se hace una definición del corazón como autoprotección. Jamás se penetra por la fuerza en un corazón. Molière. Podríamos agregar que un corazón sabe lo que es, sabe lo que se juega en cada encarnación, sabe defenderse. Ese conocimiento representa una protección para el ser y tiene que ver con la intuición, nuestra naturaleza búdica, búdica en el sentido de budeidad. El corazón, como la gran fuente de conciencia y vida, sabe protegernos, aunque con las limitaciones impuestas por el karma personal principalmente. El corazón del cuerpo ha hecho equivalencias con muchas formas de denominación de la sabiduría antigua, por ejemplo, los Agnichavatas, que son los Kumaras, conocidos igualmente con el nombre de señores de la llama, hijos del fuego y corazón del cuerpo. Anibesan incluye a los Agnichavatas entre la sexta de las grandes jerarquías de seres espirituales que rigen el sistema solar. Bueno, aquí bien, el yo superior o supremo es el supremo, espíritu divino que ejerce su protectora influencia sobre el hombre. La corona de la tríada espiritual superior en el hombre, el yo supremo es Atma, el rayo inseparable del yo uno universal. Es el Dios que está por encima más bien que dentro de nosotros. La clave de la teosofía lo expresa así: feliz el hombre que logra saturar de él su ego interno. La idea de que el hombre en su yo interior es uno con el yo del universo impregna tanto y profundamente todo pensamiento indo que con frecuencia se designa al hombre como la ciudad divina de Brahma, la ciudad de 9 puertas, Dios que mora en la cavidad de su corazón. En el Mandú Upanishad, el yo es descrito como condicionado por el cuerpo físico, el cuerpo sutil y el cuerpo mental, y elevándose luego por encima de todos ellos en el único que no tiene dualidad, el rayo divino, y esto está en sabiduría antigua. Son algunas de las cosas que vienen en este artículo para tratar de apoyarnos en en la enorme importancia que tiene el corazón como un sistema de protección. Luego el corazón como registrador. El concepto sánscrito que se llama agra sadhana significa registro de llama, el dios llama, dios del fuego. Hace referencia a los asesores o registradores que leen en el acto del juicio de un alma desencarnada el registro de su vida, que está ubicado en el corazón de la misma alma. Ahí se hace el registro. Son casi iguales a los lípicas de la doctrina secreta. Los lípicas, literalmente, escribanos o registradores del karma, los ajustadores o asesores del destino que cada hombre se forja.
Los principios interiores llamados planos, esferas o como se denominan tienen corazones. La pregunta, el hecho de que se describa al corazón del alma implica una ubicación dentro del alma que, como sabemos en algunas de sus descripciones, es un puente que une lo divino con lo terrestre y que para varios autores empieza con Buddhi y termina en la zona más baja de Manas. Entonces, así como el corazón y los nadis con el contacto del mundo físico son los primeros espacios metafísicos, el corazón del alma es otro conducto que comunica hacia lo superior. Bueno, les dejo todo esto para que puedan leer el artículo, porque fue un artículo, la verdad que creo que quedó bastante bien explicado. Y luego vienen las preguntas en este mismo artículo que se puede hacer una persona para ver cómo está la persona vibrando respecto a las cualidades de su propio corazón, que es igual al corazón de todos. Vamos a pasar ahora entonces, después de este artículo, que nada más les estoy dando como les estoy dando para que ustedes le conozcan la- las características y dónde está, para que ustedes puedan entonces decidir ya por su cuenta leer el artículo. Vamos ahora con los temas del otro problema que hay para los ataques y para estar bien como teósofos. Tiene que ver con los miedos. Entonces, el amor, perdón, el, el temor, déjenme mover esto para poder leerlo, el amor ahuyenta el miedo y recíprocamente el miedo ahuyenta al amor. Y no solo al amor el miedo expulsa, también expulsa la inteligencia, la bondad y todo pensamiento de belleza y verdad. Solo queda la desesperación muda. Al final, el miedo llega a expulsar al hombre de su humanidad misma, es decir, lo deshumaniza. Entonces, el miedo es uno de los grandes venenos con los cuales hay que luchar para que podamos estar de una manera correcta, plantados en el plano físico. Abajo viene otro, dice, la cobardía es la madre de la crueldad. El miedo, de alguna manera, eh, forma parte o es una de las patas importantes de la cobardía y de acuerdo a Montaigne, es la madre de la crueldad. El cobarde solo amenaza cuando está a salvo, Goethe. Y es cierto, porque está de alguna manera paralizado por el miedo. El miedo lo hace atacar desde, desde lo oscuro, desde donde no se ve. El miedo es un sufrimiento que produce la espera de un mal que muchas veces no llega, y esto es de Aristóteles. Bueno, se puede hacer aquí toda una descripción de lo que son los miedos. Todos sabemos lo que son los miedos porque todos de alguna manera en algún momento de la vida los hemos padecido. Del otro lado tenemos a las clesas, que son ignorancia, egoísmo, amor en forma de deseo solamente, aversión y el temor de sufrir, es decir, apego al no sufrimiento. Esas son entonces las clesas que son importantes, que están vinculadas también con una reacción de inseguridad o de titubeo asociada al miedo. Raga es uno de los 5 clesas, aflicciones u obstáculos de la filosofía de Patanjali. Entonces es el obstáculo llamado amor y deseo en el sentido físico o terrenal. Raga significa además pasión, afecto, este amor como más físico, apego, inclinación, atracción, deseo, gusto y en general aquella manifestación de la mente que tiende a retener los objetos que ocasionan una sensación de placer. De esta retención surge el attachment, el apego. Del apego y del temor a que se nos prive de ese apego viene el miedo y del miedo vienen los comportamientos cobardes y con eso tenemos ya un algoritmo para ver entonces cómo todos estos elementos se retroalimentan recíprocamente. Bueno, tenemos que llegar al estado de nirvaya, que es un estado de sin miedo. Y para eso tenemos que superar el estado de kampa, que es de agitación, temblor y miedo, y evitar llegar al kadana, que sería terror, turbación y confusión. De este collage hagan ustedes una síntesis que es muy importante que puedan verla, porque de esta síntesis tiene mucho que ver el poder estar de una manera sana, bien plantados en la encarnación y siguiendo las cosas que tenemos que seguir de acuerdo a los lineamientos en los cuales hemos sido sembrados. Y aquí algunas cosas de miedo, vamos a analizar un poco lo que dice Krishnamurti, no necesita presentación, y está hablando sobre el miedo, es un poco largo, probablemente no lo deje todo, pero vamos a escuchar lo que dice. Si la conciencia humana es solamente una, entonces, ¿cómo es que una persona puede no estar feliz? Vamos a ver. Is human consciousness one? How is it that one person is happy and the other is unhappy? ¿Cómo es posible entonces, de Also, acuerdo a la you conciencia, say, que algunas personas sean felices y otras no "What is felices? me?"
Please show me how. Bueno, se le están haciendo preguntas en el auditorio y una de las preguntas In tiene que ver human con consciousness, if human consciousness is one, how is it that one is? si la One conciencia humana es person solamente is una, ¿cómo es posible que se and the dividan dos entre la other felicidad unhappy. y la no felicidad? Also, you say, thought is me. Please show me how. Ese es el corazón de la pregunta y ahora lo voy a explicar. Are you happy? Que si están contentos, son felices. And why is another unhappy? You are born rich. Your grandfathers and grandparents have left you a factory or a ¿Por qué business. son felices o infelices? Porque sus And padres you are los quite dejaron, happy. porque son ricos. And another is born in a little village, uneducated, toiling day after day on a piece of earth which is the size of Dando las this room diferentes or half the opciones que una size of persona this tiene para, wall, para working concentrarse en on ellas y de ahí living on a se pit, deriva la felicidad o infelicidad. and he's work unhappy. He doesn't know about happiness or unhappiness. He's working. Does happiness depend on circumstances, Depende la felicidad de on sus work, circunstancias, on what you are doing, depende de lo que estamos haciendo, or on your satisfaction in doing something? la satisfacción en hacer algo. What do you call happiness? And what do you call unhappiness? ¿Por qué le llamamos esas cosas felicidad o Happiness infelicidad? can be said that when you are satisfied, I'm satisfied in doing something and I feel very happy about it. Normalmente está relacionado con hacer cosas que And nos I'm satisfacen. not satisfied in doing something and I'm very unhappy about it. Is satisfaction synonymous with happiness? Que si es un sinónimo de satisfacción And de la felicidad. am I seeking continuously satisfaction? Y si estoy buscando continuamente satisfacción, Which means I'm seeking all the time gratification and I will be happy. quiere decir que todo el tiempo estoy buscando gratificación al hacer las cosas So, correctas. is happiness something that comes and goes, that's a byproduct? It's not very important. La satisfacción es algo que va y viene. And also, the questioner asked, Bueno, es un poco, así es como hablaba Krishnamurti ya a esas alturas de su vida. Pero una cosa importante acá es que él está separando la gratificación. Hacemos las cosas buenas para recibir la gratificación. O sea, si queremos un pago por hacer las cosas buenas en donde está la satisfacción o la insatisfacción, en cuyo caso entonces se despiertan otros elementos que son los que vimos en el slide anterior. Si una persona espera entonces cierta gratificación por haberse portado bien y no obtiene dicha satisfacción, o no obtiene por parte de la persona a la que ayudó la gratificación necesaria, entonces la persona se pasa a lo que vimos en el collage anterior y puede entrar en un proceso de enojo, y dentro de ese enojo y frustración, agresión o venganza. Y entonces lo que había sido un camino apropiado para ayudar a otra persona, ahora se convierte en un camino de castigo hacia la otra persona. Y eso es lo que está diciendo él. Entonces la búsqueda de la gratificación es una de las cosas que oscurece a veces el buen hacer, porque no estamos concentrados en hacer las cosas bien, sino más bien en la gratificación que debemos recibir por las cosas que hacemos. Vamos a continuar un poco. thought is me. Show me how. What do you mean, show you how? ¿Qué quiere decir el que preguntó con eso de que me enseñe cómo? Vamos a mover un poquito esto más adelante. Separate from you? Aren't you all that? Or
Do you think that you are separate from all that? Bueno, aquí está hablando de si nos sentimos unidos o separados de los demás. Right? Are you separate from all that? Are you separate from your anger, jealousy, from your bank account? Están separados de la cuenta bancaria y de todas las cosas que tenemos, las You are your situaciones. bank account. Aren't you? Or if I take away your bank account, that's not me. Bueno, aquí empieza a explicar entonces que muchas veces estamos vinculados y tenemos attachments con una serie de cosas que no son necesariamente las cosas más importantes de la vida, que son pues, la atención que nos dan las personas con las que vivimos o lo que deberían darnos, lo bien o mal que tenemos nuestra cuenta bancaria, etcétera. Y esas cosas van a ser proveedoras del grado de felicidad o no felicidad que podamos llegar a tener. Would you say that? Your tradition, as a Hindu, as a Parsi, as a Muslim, and so on, that's the result of years of propaganda, years of tradition. Aquí son las cosas que nos atan, la propaganda, la tradición, que nos hace pensar y vivir de una manera en donde el attachment es la parte fundamental y eso nos hace infelices. Y dentro de esta infelicidad, el temor a perder las cosas tiene que ver con el collage que vimos ahí, nos arrastra a los miedos y de ahí empieza entonces la propensión que vamos a tener para tener una vida con poca razón de vivirse de una manera adecuada. Which is the activity of hope, your satisfaction. So, hope is you. The way I'm going on, perfectly all right. But you know where you are. Bueno, bájenlo por favor este video de internet y véanlo con cuidado. Ahí le pueden poner traducciones, me parece, y si no lo van leyendo con cuidado. Tiene varias conferencias que da Krishnamurti al respecto, pero quería yo enlazarlas con lo que estaban ustedes viendo ahí. Hay una forma, una especie de psicología para explicar por qué somos a veces tan infelices cuando no obtenemos lo que suponíamos que tenemos que obtener y cómo de ahí se van a derivar entonces las cosas que tienen que ver, lo que vimos en el algoritmo del collage que les enseñé, hasta que nos vamos a detener en el miedo a ser atacados o castigados, pero cuando llegamos al miedo es porque ya hemos estado pensando en cómo cobrársela a la persona que nos supuestamente no ha hecho lo que tendría que haber hecho por nosotros cuando nosotros le hemos ayudado. Entonces, es un esquema muy interesante y que de alguna manera en Occidente es mucho más potente que en otras partes, porque en otras partes, como desde pequeños son educados con la idea de karma y reencarnación, saben que muchas de los desaires que hemos recibido por partes de personas a las que hemos ayudado tienen su origen en el karma de cosas que nosotros hicimos en encarnaciones anteriores. Al no tener nosotros ese colchón en donde podamos descansar, pensamos que todo se refiere entonces a una mala actitud de desagradecimiento por parte de la persona que no devuelve el favor recibido y caminamos entonces hacia el malestar, del malestar a la venganza, de la venganza pensada o ejecutada viene entonces el miedo a la réplica por parte de la persona que sabe que ha sido atacada en pensamiento, en palabra o en obra por parte de nosotros, y de ese miedo ya se deriva lo que vimos en el collage anterior. Entonces es un camino patológico que hay que revisar con mucho cuidado. Vamos a poner un punto y aparte para pasar ahora a otras cosas que nos han dicho los maestros de sabiduría. Esta es la carta, este es un estrato de la carta 11. Vamos a ver algunas pistas que aparecen aquí. Para comprender mis respuestas, dice el maestro, le está hablando a Sinet, ante todo tendrá que considerar la esencia eterna. Una de las cosas que los maestros insisten para poder entender esto que a veces no entendemos porque lo vemos todo en abstracto, es el Sababat, que sería la esencia eterna, y dentro de esta esencia eterna, cuáles son las leyes con las que esta esencia se mueve a lo largo de la existencia, por así decirlo, del cosmos y nosotros como partes de él. Y dentro de este movimiento que tiene el cosmos para equilibrarse a sí mismo, entonces es fundamental entender la ley de karma y la ley de reencarnación, en el sentido de que sabemos que utilizamos cuerpos
que son mudables, que no son permanentes y que envejecen y que necesitan para continuar todo el proceso de desarrollo que tenemos nuevos cuerpos, etcétera. Bueno, esa lógica que se ha perdido mucho en Occidente por diferentes razones que no voy a tocar acá. Entonces el maestro aquí insiste en verlas porque tienen que ver con lo que vimos hace un momento, la charla de Krishnamurti, y esto a su vez tiene que ver con el primer algoritmo que vimos sobre el miedo. Vamos a empezar con el Sababat. Sababat, le pongo entre paréntesis yo para explicar lo que el maestro está hablando acá, la esencia eterna Sababat, es la materia y sustancia del mundo, materia y sustancia del mundo, o más bien aquella que está detrás de la sustancia del mundo, el espíritu y la esencia de la sustancia. Lo sustancial, de alguna manera que está detrás de lo material, a su vez tiene su propio espíritu presustancial. Entonces es el espíritu de la esencia, que a su vez es la esencia de la sustancia, que a su vez al final se va a materializar en el mundo fenomenal y físico. No como un elemento compuesto al que usted llama espíritu materia, dice el maestro, le está explicando entonces a Hume, me parece. Usted está hablando de esto, espíritu materia, pero eso hay que verlo con mayor profundidad, sino como el elemento único para el cual el idioma inglés, es decir, la cultura occidental, no tiene nombre. Es a la vez pasivo y activo, es todo, es esencia y espíritu, puro, en su condición de carácter absoluto y en reposo, materia pura en su estado finito y condicionado. Al igual que un gas imponderable, o como ese imponderable quiere decir inmedible e impesable. Lo imponderable es algo que no se puede medir ni pesar. Al igual que un gas que no puede medirse o no puede pesarse, o como ese gran desconocido al que la ciencia se ha complacido en llamar fuerza. Cuando los poetas hablan del océano sin orillas de la inmutabilidad sabemos que es lo que no puede cambiar, no debemos considerar esta expresión más que como una divertida paradoja. El océano sin orillas es la eternidad. La eternidad es como un océano que no tiene orillas y por lo tanto no puede cambiar debido a que no las tiene. Es una paradoja, pero es una paradoja poética, ya que nosotros sostenemos que no existe la inmutabilidad, al menos no en el sistema solar. En el sistema solar todo es mutable. La inmutabilidad, dicen los teístas y cristianos, es un atributo de Dios. E inmediatamente, después de decir que es inmutable, o sea que no cambia, después de eso dicen que Dios tiene un montón de cualidades y atributos mutables y variables. Entonces, por fin, o es inmutable o es variable. Habido y por haber, y creen haber resuelto lo insoluble y haber descubierto la cuadratura del círculo. A esto contestamos que si eso es lo que los teístas llaman Dios y la ciencia fuerza y energía potencial, se convertiría en inmutable aunque fuera por un solo instante, aún durante un Mahapralaya, periodo en el que incluso Brahman, el arquitecto creador del mundo, se dice que se ha sumido en el no ser. Entonces no podría existir ningún Manvantara y solo el espacio reinaría inconsciente y supremo en la eternidad del tiempo. Ese sería el fragmento en donde podría hablarse de que hay inmutabilidad. Sin embargo, el teísmo, al hablar de una inmutabilidad mudable, no es más absurdo que la ciencia materialista cuando habla de energía potencial latente, energía entonces que no se está ejerciendo porque está esperando, y de la indestructibilidad de la materia y de la fuerza. ¿Qué es lo que entendemos por indestructible? ¿Ese algo invisible que mueve la materia o la energía de los cuerpos en movimiento? ¿Qué sabe la ciencia moderna de la fuerza propiamente dicha o de la causa de las causas del movimiento? La causa de las causas del movimiento. Es decir, el movimiento tiene una causa y luego hay causas de las causas. Esto se parece a las depresiones profundas, en donde la persona no es que no pueda hacer las cosas, es que no puede querer hacer las cosas. Es la causa de la causa. ¿Cómo puede existir algo como energía potencial? Es decir, una energía que tenga el poder latente inactivo, puesto que es energía solo en cuanto mueve la materia y entonces, y si no la mueve ya no es energía. Y que si alguna vez dejara de mover la materia, dejaría de ser y con ella desaparecería la misma materia. O sea, aquí está explicando es por qué han planteado las cosas así, porque se hacen una confusión monumental. Bueno, vamos a ver algunas cosas entonces dentro de este lío y aquí vamos a analizar un poco un libro que hizo sobre Rodin, sobre la danza de Shiva. Resulta que Rodin también tuvo una época en donde estuvo muy metido en ocultismo y entonces vamos a usar la última frase del maestro que dice, ese algo invisible que mueve la materia o la energía de los cuerpos en movimiento. ¿Qué sabe la ciencia moderna de la fuerza propiamente dicha o de la causa de las causas? Bueno, en 1911, en el apogeo de su fama, Auguste Rodin recibió 27 fotografías de esculturas de bronce, imágenes tomadas del sur de la India, del Museo del Gobierno de Chennai, que sabemos que ahí es donde está la sede de la Sociedad Teosófica. Las esculturas representaban al dios Shiva, dios de la danza, encarnado en Natarga, rey de los bailarines y los actores. Estas instantáneas proceden del arqueólogo ruso Víctor Konduktev, director de la revista parisina Ars Asiática, que pidió a Rodin que escribiera un texto sobre los bronces, como un artículo para su revista.
Posteriormente, Rodin escribió algunas páginas en forma de fragmentos poéticos, La danza de Shiva, pero estos escritos permanecieron inéditos hasta 4 años después de la muerte de Rodin, cuando aparecieron en el tercer número del Ars Asiática, que es decir, el que le había pedido el artículo, en 1921. Sin embargo, pasarían muchos años más antes de que los lectores franceses descubrieran verdaderamente estos escritos prácticamente ignorados, a pesar de su condición de uno solo de los raros textos de Rodin sobre el tema de la danza. La singularidad de estos escritos radica en el hecho de que exploran dos formas de arte prácticamente desconocidas para Rodin, ya que nunca había visto esas esculturas indias en persona, ni había visto las danzas en vivo que se han evocado los hindúes a lo largo de los siglos. Bueno, esta postura de danza del dos Shiva es parte integral de los repertorios tradicionales de los actores bailarines indios con 108 variaciones diferentes, o el karana, particularmente en piezas que representan mitos cosmogénicos, es decir, tiene una razón potencial compleja el hecho de que la danza sea como es. O sea, tiene mensajes. Y al final, dice Rodin, buscó comprender el significado inherente de la interacción rítmica entre los momentos de equilibrio y desequilibrio y tensión que caracterizan estas posturas de la danza de Shiva. ¿Cuál es la importancia que estamos viendo de todo esto? La importancia, bueno, esa es la profesora que escribe el libro, aquí está Larget Mirocharia, profesora de Artistic Art and Theory en Department of Theater de París 8. Saben que la Universidad de París se divide, ¿no?, en estos distritos, en este caso es la Universidad de París 8, la Universidad de Francia. Bueno, en este artículo, entonces, un genio que es Rodin, un escultor fuera de serie, de pronto se impregna de conocimiento ocultista a través del dios Shiva y eso afecta su producción. Y por ello su palabra hacia la boca sediente como el poeta, que eso es un poco del contenido que viene ahí y que viene además en la... Ese es el beso. El beso es una de las esculturas de Rodin. Dice, y aquí vamos a ver, porque en el beso, resulta que del beso de Rodin vamos a partir ahora sí al tema que nos ocupa en estas clases, que tiene que ver con los esfuerzos que hacen los hechiceros o magos para poder encontrar y subordinar a sus víctimas. Vamos a entrar con el tema del beso asociado a la percepción que tiene Rodin y esto asociado a la introducción que hicimos para esta clase. Bueno, entonces dicen, por ello su palabra sacia la boca sedienta, como el profeta que con su boca atraía el espíritu. Eso dicen las escrituras. Abro mi boca franca y hondo aspiro, que estoy ansioso de tus mandamientos. Esto dentro de los libros sagrados está hablando de varias cosas. Primero, abrir la boca, luego aspirar con profundidad, y eso es porque estamos ansiosos de los mandamientos. Vamos a quedarnos en la primera parte. Este es abro mi boca franca y hondo aspiro. Si recibo mandamientos, eso está muy bien, pero si recibo cosas que no son mandamientos, eso hay que cuidarlo. Por lo tanto, entonces, lo que entra a través de la boca y de la aspiración profunda, de alguna manera también puede convertirse en un problema. Hay que dar a la boca el agua que sacamos de la fuente de la cual refiere el Señor diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bueno, entonces, por eso el alma quiere atraer y aproximar hasta sus labios aquella boca que es el manantial de vida y que exclama, que me bese con el beso de su boca. Dice el Antiguo Testamento, en este beso que hace emanar vida y salvación para todos, el beso del cual el Señor no desea privar a nadie. Por esta razón, el Señor ha reprochado a Simón el leproso, no me diste el beso después de haber sido curado en Lucas. Bueno, todo esto tiene que ver entonces con la enorme importancia que tiene el beso, el que una persona abra la boca y aspire, y la posibilidad que tiene de que entre lo superior, pero también el peligro de que entre lo inferior. Y si entra lo inferior, entonces hay pequeños implantes, aparentemente, y si hay pequeños implantes, luego es muy difícil sacarlos. Y aquí tenemos a Rodin, después de beber esto, haciéndonos este tipo de esculturas. En el Cantar de los Cantares, conocido también como Cantar de Salomón, Cantar de los Cantares de Salomón, es uno de los libros del Tanaj, ya saben, ¿no?, del Antiguo Testamento. Exotéricamente trata de dos amantes, un joven pastor y una sulamita, que han sido obligados a separarse, que se buscan con desesperación y declaman su amor de una forma poética. Eso está en el Cantar de los Cantares y es parte de la Biblia. Altamente sofisticadas se reúnen y vuelven a separarse siempre con la profunda esperanza de volver a estar juntos para siempre, apoyándose en la antigua premisa de que el amor siempre triunfa porque es el que une. Una de las claves del Cantar de los Cantares es la forma descriptiva, sensual e inspiradora con la que se desarrollan todas las situaciones utilizando la metáfora a través del mundo de la naturaleza de los frutos,
las flores, los capullos, los árboles, la miel, para relacionarlo con los enamorados. Esotéricamente, Dios es el perfecto esposo del pueblo creyente y como cualquier pareja de amantes, ambos suelen sufrir desilusiones, es decir, tiene desilusiones el Altísimo a través de sus avatares, a través de Jesucristo, porque nosotros en la porción baja de la realidad no hacemos las cosas que podríamos hacer en el entendido de que tenemos un Dios interno. Entonces suelen sufrir desilusiones, desesperanzas y problemas, pero siempre se perdonan. La interpretación alegórica se enriquece con nuevas imágenes como de la unión de Salomón con la sabiduría. Esto representa a la ignorancia con la sabiduría. Esto representa al yo inferior con el yo superior y esta idea de reunión que está dada alegóricamente a través de esto en el Cantar de los Cantares implica necesariamente entonces la lucha interna que tiene un ser humano para acercar hacia lo superior a la porción inferior y para no dejarse arrastrar desde lo superior a la porción inferior. Y en esta lucha permanente es lo que aparece en el Cantar de los Cantares y tiene que ver con lo que habíamos visto hace un momento. Entonces, cada vez que abramos la boca, hay muchas iconografías aquí bueno, que quiero comentar. Vamos a ver algunas cosas más relacionadas con el dichoso beso. Está el Osculum Infame, es el nombre de una ceremonia ritual atribuida a las brujas, con las que supuestamente expresaban su sumisión al demonio o al mal, a la oscuridad. La expresión es latina y significa beso infame. Y esta es una de las esculturas de Rodin, que es la puerta del infierno. Y tiene una serie de aquí de iconos que, bueno, ya ustedes pueden revisar, porque aparecen en internet y pueden encontrar ahí cómo son analizados cada uno de los fragmentos que pone él ahí. Cuando se realiza el beso del dementor, el dementor se echa hacia atrás la capucha, coloca sus mandíbulas alrededor de la boca de la víctima y consume a través de la aspiración parte de su alma. El beso del dementor se considera generalmente como un castigo peor que la muerte. Las víctimas se quedan en lo que los mugles llamarían el estado vegetativo persistente. Si la persona no tiene suficiente fuerza para defenderse a sí misma, si la persona trae un karma que facilite esta situación, si la persona no ha puesto o está con un hechicero muy potente, entonces puede pasar esto que dice aquí la literatura. Las víctimas podrían quedar en lo que los mugles llamarían un estado vegetativo persistente. Cascarones vacíos que aún están con vida pero irremediablemente idos. Esa es la peor versión. En las versiones no peores, sino las versiones intermedias, la persona se queda de alguna manera atrapada a través entonces de este contacto. Es imposible regresar como un fantasma, ya que el beso consume el alma y se requiere el alma de una persona para convertirse en un fantasma. También existe la posibilidad de que el alma esté atrapada dentro del propio dementor que ha robado el alma, por lo menos temporalmente. Todas estas cosas tienen que ver entonces con las cosas que ustedes en un momento dado, si se dedican a la sanación como teósofos, van a empezar a escuchar. Las personas se acercarán a ustedes, les dirán cosas como estas y se necesitan entonces las herramientas para regresar a las personas a la normalidad. Y estas son algunas otras esculturas de Rodin. Tenemos el beso, esta es la más famosa, el Pensador. El Pensador fue inaugurada en París, en frente del Panteón de París, luego ya lo trasladaron a otro lado. Este es alguno de los pecados capitales, no me acuerdo si es la lujuria o algo así, esta que está aquí de este lado, y esta es la famosa puerta del infierno. Bueno, y ahora sí, por fin vamos a entrar entonces en la ciencia de la meditación, aunque vamos a ver algunas cosas intermedias o anteriores a esto. Vamos a ver la meditación según la entiende Krishnamurti. Aquí tenemos una foto muy bonita de Krishnamurti. Y bueno, son algunas ideas que Krishnamurti nos da sobre la meditación que creo que son importantes que las veamos. Por fin estamos ya ahora sí en el tema de la meditación. La meditación, dice Krishnamurti, no es una técnica ni un método, sino una actitud de apertura total y autoobservación que se libera de una mente condicionada. Ya desde aquí implica una enorme explicación. ¿Qué es actitud? Ahorita lo vamos a ver con más detalle porque la actitud es bastante compleja, pero vamos a hacer una pequeña definición previa a lo que va a ser la explicación. Una actitud es una postura que una persona tiene en relación a una afirmación dada. Todo lo que vemos en la realidad, de alguna manera, es una sucesión de afirmaciones. Son afirmaciones implícitas y muchas de ellas preconscientes, pero al final son afirmaciones. Y lo que hacemos nosotros somos seguidores de estas afirmaciones. Entonces, es mejor tomar café por la mañana. Lo mejor que puede hacer una persona por la mañana es tomarse un buen café. Es una afirmación. Y la persona se ubica en un abanico y dice pues, sí y no. Pero después hay otra opción más detallada que dice pues totalmente de acuerdo, neutro, desacuerdo y totalmente en desacuerdo.
lo mejor que puede hacer una persona cuando se levanta es tomar un buen café, alguien va totalmente de acuerdo, etcétera, está totalmente en desacuerdo. Y esa escala se llama de Likert. Luego hay escalas mucho más largas, como la de Thurston, donde hay como 13 o 15 o más opciones o más buchacas donde una persona puede ubicarse. Y en esa ubicación es la actitud. Entonces, la actitud continuamente desnuda a un ser humano porque lo que hace el ser humano implica que la persona se está ubicando dentro de ese parámetro, dentro de ese número de posibles respuestas en una ubicación. Entonces, nunca debería darse una clase los sábados en la mañana. Totalmente de acuerdo, desacuerdo, la gente se ubica. Eh, bueno, etcétera. Todas las afirmaciones implican necesariamente una ubicación por parte de la persona. Y en esa ubicación la persona desnuda su actitud. Ahora, hay actitudes que son cínicas, actitudes cobardes, actitudes que son falsas, que son las que nos importan acá, que es cuando una persona, a pesar de tener una vibración que le indica totalmente en desacuerdo, termina haciendo lo que, a pesar de que dice en desacuerdo, termina haciéndolo. Entonces, esta es una actitud contradictoria. La actitud contradictoria es una persona que piensa que lo peor que lo mejor que puede uno hacer en la mañana es tomar café y decide no tomarlo. Ahí hay una contradicción. Esas contradicciones se resuelven en una técnica que apareció mucho tiempo después, que se llama disonancia cognoscitiva. La disonancia cognoscitiva explica con mucho detalle cómo se dan las contradicciones y cómo se resuelven para bien y cómo se resuelven para mal. Entonces, muy a grosso modo, en la disonancia cognoscitiva, una persona hace algo contrario a sus creencias. A pesar de que su creencia que tiene, que está muy bien armada, aparte por parte de su familia y de otras encarnaciones, en donde dice que mentir es malo, termina mintiendo. Entonces ahí se produce una disonancia, porque termina haciendo algo contrario a su creencia. Y si la persona no hace o no remedia esto rápidamente, y empiezan a pasar semanas y semanas, como no se puede cambiar lo que se hizo, lo que se cambia es la creencia. Y entonces la creencia que era muy fuerte, que vamos a poner que valía 9 acerca de no mentir, pero mintió, y eso está en la parte de abajo, entonces poco a poco el acto arrastra la creencia y después de varias semanas hay una degradación y la persona poco a poco empieza a justificar más la creencia para asociarla al acto y con eso resuelve la disonancia y la convierte en consonancia. El convertir en consonancia una disonancia entonces va a llevar semanas. Por eso cuando ustedes vuelven a ver a esta persona semanas después y le preguntan qué opina de mentir, dice, "Bueno, depende, hay muchos tipos de mentiras. Además, si te estás jugando la vida, si es una situación como muy difícil, si tú tienes por tu honor y lo que sea que mentir, pues lo puedes mentir, no necesariamente es mal". Esa manera de expresarse no la tenía antes de entrar en esta encrucijada. La encrucijada es entonces el momento de la tentación donde la persona que suele no mentir, miente, la que suele no robar, roba, la que suele no hacer ciertas cosas, las hace. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es que la persona que recién termina de equivocarse pueda hacer una expiación de manera diferente. Y la diferencia de esta expiación consiste cuando si el clero tuviera la fuerza que tenía antiguamente, por lo menos en Occidente, pues lo que hacía la persona que había cometido esta contradicción era ir a ver a un sacerdote. El sacerdote, de acuerdo a las técnicas que ellos utilizan, se escuchaba la confesión y le daba una penitencia. En la penitencia la persona expiaba el problema y ahora sí, al expiarlo, obtenía un perdón por la traición a la creencia y entonces de esa manera el acto ya no iba a jalar a la creencia para degradarla, sino la creencia podría mantenerse intacta una vez que la persona había hecho una expiación para poder entonces cubrir el fallo que había tenido. Entonces el debilitamiento de la potencia que tienen las estructuras religiosas o las técnicas de autoperdón que los seres humanos no utilizamos, sobre todo en Occidente, generan un verdadero problema, porque lo tienen fácil los hechiceros. Con un solo error que provoquen en una persona a través de una tentación prácticamente irresistible, solita la persona se va a degradar, no va a tener herramientas para poder hacer una expiación y mantenerse en la creencia en su porción más alta. Bueno, es una explicación un poco larga, pero al final tiene mucho que ver con lo que vamos a ver un poco más adelante. Estos temas son súper importantes. Bueno, vamos entonces a ver ahora vamos a pasar a lo que sigue. Eh, ¿Qué es la meditación? Es atreverse como meditador a cruzar la frontera desafiante de sus propias creencias e ideales. Por eso vamos a entender lo que dice aquí Krishnamurti. Una buena meditación
Es atreverse como meditador a cruzar la frontera desafiante de sus propias creencias, la frontera de las creencias e ideales, las buenas para mantenerlas y las malas para componerlas. Y las malas están asociadas a los attachments y a las tradiciones. Entonces cada quien tiene que ser dueño de su propia ideología personal. Y esta, aunque choque incluso con la ideología social en la cual fuimos criados. Entonces, la frontera desafiante de sus propias creencias ideales que no se dejan mover, y si lo hace, la verdad lo esperará del otro lado. Bellísimo con lo que dice. Una buena meditación consiste en atreverse como meditador a cruzar la frontera desafiante de las propias creencias que no se dejan mover e ideales, pero si lo hace, la verdad lo esperará del otro lado y la persona tendrá su propio código personal idealizado de creencias, que son el radar o la brújula que nos van a llevar a lo largo de la encarnación. La meditación es la experimentación total e incondicionada del eterno presente. Si se hace bien, la meditación nos lleva a experimentar de una manera total y sin condicionamientos un presente eterno, que no se desdobla en el pasado ni en el futuro, que no se desdobla cuando el pensamiento sale de sí mismo y empieza a buscar, es, es un eterno presente. Aquí estoy y estoy y estoy y estoy en la respiración, en la inspiración y en la expiración, y estoy aquí, sin ninguna otra cosa que me saque de aquí. Es decir, me salgo del filme antiguo donde estaba la imagen y me voy a aquella parte llena de orificios que es lo que rodea al filme. Es activar la conciencia genuina, espontánea e imparcial. Por eso habíamos visto entonces que es la causa de la causa del acto. La causa primaria del acto, entonces, es la esencia, en este caso la sustancia, no asociada al acto, pero esta es la causa previa a la sustancia, lo presustancial. Y en lo presustancial nos salimos incluso de la propia sustancia para observar lo que es la conciencia en sí misma. Es activar la conciencia genuina, espontánea e imparcial. Imparcial porque no juzga, simplemente está. Es buscar y encontrar la postura que permite percibir la unidad sin fracturas. Es visualizarnos en una continuidad, como de lo alto a lo bajo o en donde están unidos el sistema nervioso, el cerebro, la mente y la totalidad. Ya no fragmentados, sino como una unidad. Si lo fragmentamos, por un lado está el sistema nervioso, por otro el cerebro, por otro la mente y por otro la totalidad. Si no lo fragmentamos, es una unidad. Como es abajo, en el rayo individualizado de mi mente, es también siempre arriba, en la fuente de dicha luz con conciencia. Repito, como es abajo, esto ya es la información, o sea, cuando usted es hermética, tiene que ver entonces con cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. ¿En qué parte específica ocurre la meditación? Preguntan. Da igual, en el todo, en el continuo, en el corazón. Meditar es salirse del teatro de la realidad física para entrar en la realidad verdadera, la solución de la división, de la diversidad. Meditar es salirse del teatro de la realidad física, como estuvieran ustedes en un teatro como actores, y se pasan ahora a donde está el auditorio, que no hay nadie, es donde están las sillas, y se sientan allí, se sientan en ese lugar y empiezan a ver la representación y el teatro de su propia vida, pero saliéndose de ella. Por eso meditar es salirse del teatro de la realidad física para entrar en la realidad verdadera, la solución de la división y de la diversidad. Todo eso dice Krishnamurti, son frases muy inspiradoras, hay que dice aquí un compendio de ellas para que podamos reflexionarlas. Esta es la super meditación, si podemos verlo de esa manera. Bueno, estas son algunas ideas de Krishna. Bueno, aquí vemos a Krishnamurti meditando y aquí hay las diferentes formas en las que cada meditador elige meditar. En el atardecer, en el mar, sentado sobre una roca, como una experiencia transpersonal en donde se pueden ver las diferentes fracciones del sol, el sol físico y el metafísico. Aquí está otro en un atardecer, en donde el sol ya se ha metido, la otra está en una playa. Esta está en la playa, pero sobre una parte más acuosa y puede ser en el amanecer. O sea, hay muchas formas de meditar en donde, ayudados por la naturaleza, sentimos la vibración y la energía de esta cuando se mueve y nosotros llegamos a la inmovilidad. Bueno, es un collage de fotografías solo para entender lo que Krishnamurti estaba comentando. Ahora vamos a hablar de la actitud con un poco más de detalle. Este señor que está acá es un erudito español, es el doctor Francisco Morales, y vamos a hablar de la actitud de apertura total y autoobservación que se libera de una mente condicionada. Una
una mujer, y ya saben que siempre busco autores hispanos, que los hay y muy buenos, para poder explicar los detalles complejos. Este señor es un psicólogo social muy afamado, tiene un libro de texto que llevan casi todos los psicólogos en todo el lugar castellano, es de McGraw-Hill, y es un genio, es muy bueno, y entonces aquí viene una explicación de lo que es la actitud, digamos, entre mediana y gran profundidad. Vamos a observarla porque va a ser importante debido a que si vamos a cambiar a través de las actitudes internas que tenemos, por eso es que hay que revisar esto con cuidado. La psicología social es una rama de la psicología que estudia la conducta y el funcionamiento mental como consecuencia del entorno social del individuo. Dentro de esta se estudia cómo la persona piensa, siente y actúa influido por factores sociales. Hay muchos conceptos y procesos estudiados en la psicología social, pero un concepto básico a destacar son las actitudes. Morales define la actitud como evaluaciones globales y relativamente estables que las personas hacen sobre otras personas, ideas o cosas, que técnicamente recibe la denominación de objetos de actitud. Las actitudes tienen distintas cualidades como valencia, multiplicidad, intensidad, consistencia, consonancia, prominencia, dirección, indiferencia y ambivalencia. Algunas a destacar son valencia. Esta hace referencia al grado de positividad o negatividad con la que se juzga el objeto de actitud. También pueden variar respecto a indiferencia y ambivalencia. Estas pueden ser neutras, ambivalentes o simplemente puede haber una ausencia de actitud hacia un objeto de actitud. Una forma de entender este concepto es la concepción tripartita de las actitudes, propuesta por Max Sana y John Rempel en 1988. Organiza las actitudes en torno a 3 componentes clasificados de acuerdo con el tipo de información que contienen. En primer lugar, el componente cognitivo. Este incluye pensamientos y creencias sobre el objeto de actitud. El segundo es el componente afectivo, el cual agrupa sentimientos y emociones asociadas al objeto de actitud. Y en tercer lugar, el componente conductual. Este recoge las disposiciones, intenciones y comportamientos dirigidos hacia el objeto de actitud. Un ejemplo de actitud entendida según esta concepción es la actitud racista. El componente cognitivo es el estereotipo. Por ejemplo, creer que todos los chinos comen murciélagos. El componente afectivo sería el prejuicio. Por ejemplo, sentir un rechazo a personas chinas. En su componente conductual podría ser la discriminación. Un ejemplo en este caso podría ser dejar de ir a malls chinos. Según Cassin, estos 3 componentes con frecuencia influyen y se refuerzan entre sí a pesar de funcionar de manera un tanto independientes. Se tienen actitudes hacia la mayoría de los estímulos que nos rodean y en general estas tienen sus raíces en el aprendizaje y el desarrollo social. Según Morales, los procesos a través de los cuales se forman se organizan según sus componentes, o sea, hay actitudes basadas en información cognitiva, afectiva y o conductual. Basadas en información cognitiva. Estar en contacto con objetos y personas provoca que desarrollemos creencias que describen y valoran estos y desarrollamos actitudes sobre lo que no hayamos tenido una experiencia personal, basándonos en experiencias indirectas a través de nuestros grupos de referencia que nos proporcionan criterios mediante los cuales formamos nuestras actitudes y comportamientos. Ahí viene la televisión, la prensa, porque somos muy pasivos y escuchamos todo esto. Bueno, es una chica chilena, supongo que fue alumna de Morales, y hizo este video que está muy bien hecho y creo que está explicando muy bien cómo funcionan las actitudes. Basadas en información afectiva. A través de nuestras experiencias asociamos determinadas emociones a personas, objetos o situaciones, incluso al margen de nuestras creencias sobre el objeto evaluado. Basadas en información conductual. La forma en que actuamos afecta nuestras actitudes. Nuestro comportamiento puede servir de base para desarrollar evaluaciones y puede proporcionar información relevante para la constitución de estas. Según Richard Petty y John Krosnick, las actitudes se pueden denominar como fuertes o débiles. La fuerza de una actitud refiere a la capacidad de ser relativamente estable, resistente en el tiempo y su capacidad para predecir la conducta de las personas. Para medir la fuerza de una actitud hay diferentes indicadores. Estos se dividen en 2 categorías, indicadores objetivos o subjetivos. Un ejemplo de indicador objetivo es la resistencia. Este indicador de fuerza hace referencia a la capacidad de las actitudes para resistirse a información de signo contrario. Y un ejemplo de indicador subjetivo es Bueno, los indicadores objetivos de resistencia los vemos mucho en la espiritualidad cuando se pone a prueba la persona. Los maestros los repiten mucho en las cartas. Le ponen una serie de pulsos a CINET para ver si puede o no puede, si puede realmente, puede resolver los entuertos. cantidad de conocimiento que se cree tener respecto a la propia actitud. Las actitudes cumplen distintas funciones y ayudan a satisfacer distintas necesidades psicológicas básicas. Algunas funciones que cumplen son función de organización del conocimiento, función instrumental o utilitaria,
función de identidad y expresión de valores. Y las necesidades que estas satisfacen son tener conocimiento y control sobre el entorno, mantener cierto equilibrio y sentido interno y sentirnos bien con nosotros mismos. Estamos viendo entonces por qué tenemos actitudes que nos paralizan para tener conocimiento y control sobre el entorno y cómo cuando cambiamos esto cambia. Busquen esta, es de una profesora de la Diego Portales. Antes de empezar la charla estábamos hablando del tema de la Universidad Diego Portales, que es una universidad que está en Chile y que de hecho es su campus engloba a una casa que es donde está la Sociedad Teosófica de Chile, la sede ahí en Santiago. Entonces, vean esto, bájenlo de internet o revísenlo porque es una explicación muy buena, está muy bien hecho el video, es muy bien explicado. Está explicado muy rápido, va haciendo pausas para que realmente vean lo que es la actitud, porque esa es la clave del cambio. La clave del cambio es la actitud, es algo muy importante. Casi se terminaba de lo que está diciendo acá, más adelante va a decir que es profesora de la Diego Portales y seguramente alumna del señor que vimos hace un momento. La psicología social. Bueno, pasamos ahora entonces, que todo pasa de lo visible a lo invisible, entonces hay varias vías o conductos del conocimiento, aquí pasamos ya a otra cosa. Entonces, ¿cómo hacer pasar las cosas de lo invisible a lo visible? Es de algunas de las reglas que tiene el ocultismo, que solamente la pueden hacer por un lado los adeptos, pero por otro lado también los hechiceros. Y entonces es generar a través de los átomos dispersos en la realidad una materialización. Es lo que estamos tratando de ver aquí. Por eso dice la parte en negritas que aparece abajo, dice la imaginación creada por el pensamiento y voluntad de un adepto o hechicero. Eso es la materialización, porque mientras que la forma astral o Linga Sarira es una entidad real, que es el cuerpo fantasmal que todos tenemos, el cuerpo mental o de pensamiento es una ilusión pasajera creada por una mente, que puede ser de un adepto para bien o puede ser de un hechicero para mal. Bueno, entonces, estas características son muy importantes porque debemos entender que se pueden materializar, no tienen que entrar por la puerta las cosas buenas o malas, pueden materializarse, pueden aprovechar los espacios que hay, utilizarlos, y por eso hay que poner una serie de amuletos y cosas para evitar entonces que estas energías entren como energías y a través de esta energía puedan materializarse y hacerse físicas en el entorno. Bueno, este es el tema de la materialización que quería ver con ustedes. Aquí hay un iceberg en donde se ve la parte que no se ve, la parte que puede llegar a materializarse. Hay mucho del tema de la materialización, aparecen estos del glosario teosófico, entonces cualquiera lo puede leer. En espiritismo esta palabra significa la aparición objetiva de los llamados espíritus de los muertos, que no son espíritus, pero así se llaman, que en ciertas ocasiones se revisten de materia, esto es, se forman para sí mismos utilizando los materiales que tienen a la mano, que se encuentran en la atmósfera, es decir, los átomos dispersos, y las emanaciones de los circunstantes, un cuerpo temporal que tiene un parecido humano del difunto cuando estaba vivo. Los teósofos, es decir, se pueden materializar. Los teósofos explican el fenómeno de la materialización, pero rechazan la teoría de que ésta sea producida por espíritus. Esto es, los principios inmortales de personas desencarnadas, que son los espíritus. Más bien son los cascarones. Creen los teósofos que cuando el fenómeno es verdadero y genuino, lo cual es un hecho más raro de lo que generalmente se cree, es producido por larvas, formas astrales e idolas, fantasmas camalóquicos de las personalidades muertas. Como quiera, el Kamaloka se halla en el plano terrestre y difiere del grado de materialidad de este solo en el grado de su plano de conciencia. Perdón, hay un error de... La razón por la que está oculto en nuestra vida normal, la aparición fortuita de tales cascarones, es tan natural como de los globos eléctricos y otros fenómenos atmosféricos. Bueno, entonces la electricidad como material de fluido atómico, puesto que los ocultistas sostienen que Maxwell, que es atómica, aunque invisible, existe siempre en el aire y se manifiesta bajo diversas formas, pero solo cuando existen ciertas condiciones para materializar. No todo el tiempo se puede materializar, pero de tanto en tanto se generan las condiciones. El fluido cuando pasa por su propio plano al nuestro y se hace objetivo. Entonces, hay momentos donde se abren espacios en donde se permite la materialización y es cuando los hechiceros pueden materializarse y por lo tanto hacer cosas. Y hay otros momentos en donde no, las condiciones no están apropiadas. Es más o menos algo parecido a lo que parece con los radioaficionados, cuando está cargada magnéticamente la ionosfera, la de los iones, la parte de la atmósfera, entonces pueden hacer DX, que son comunicaciones de larga distancia. Y a través de tener una onda muy larga, que puede ser 40 o 20 metros, que son ondas bastante largas y por lo tanto que no rebotan a tanta distancia, la persona puede hacer muchos DX y hablar con Rusia, con Sudáfrica o con quien sea. Y esto es porque está cargada y rebotan las ondas de radio
y al rebotar en la ionosfera y volver sobre la Tierra se pueden hacer entonces comunicaciones de larga distancia. Es algo parecido. Las condiciones dentro del mundo mudable de la unidad de vida en la que todos estamos inmersos, se presentan condiciones para que pasen ciertas cosas y luego condiciones para que no pase. Y justo en las condiciones donde pueden pasar cosas que no son apropiadas para nosotros, si es que ustedes empiezan a entrar en el formato de sanadores, entonces deben cuidarse cuando se abran estos espacios para cuidarse más de la cuenta y evitar entonces ser atrapados por la oscuridad. Bueno, es el diagrama de meditación de Blavatsky, no me voy a meter mucho con él, pero todos ya lo conocemos. Este es el diagrama en inglés, el original, y esta es la traducción que se hizo un poco diferente porque la traducción hizo una llave diferente a la que vemos acá. De hecho, está un poco más clara en castellano que en, que en- que en inglés, desde mi punto de vista, bueno, según cómo se vea, pero bueno, aquí están las dos derivaciones. Estudienlas por su cuenta, de hecho hay todo un artículo donde se explica con mucho detalle lo que es la meditación de Blavatsky. Podemos entonces entrar un poco en los consejos de Krishnamurti que ya vimos. Podemos entrar en el modelo de Blavatsky, que hay muchas cosas escritas de varias hojas, donde se va explicando cada detalle de esto, y están al alcance de todos en Internet. Pero lo que vamos a ver en estas sesiones que tenemos y en esta clase es lo de Torkom, que es la ciencia de la meditación de Torkom Salaidarian. Bueno, entonces es muy largo, muy detallado y está vinculado a lo que estamos viendo en esta clase que ya falta poco para que la terminemos. Eh, y lo del último o lo penúltimo, entre lo último y penúltimo es precisamente la ciencia de la meditación. Como ya vimos hace un momento, como una de las grandes herramientas que tiene el sanador, el teósofo, el orientador teósofo, el teósofo que sabiendo lo que sabe ayuda a que la gente no sea atrapada y no sea presa de todos estos modelos que acabamos de ver. Bueno, pues entonces la ciencia de la meditación es uno de los grandes escudos que tiene el teósofo y cualquier estudiante de ocultismo para evitar ser tentado, complicado, atacado o lo que fuera y mantenerse en un estatus de salud necesario para poder ayudar. Bueno, vamos a ver lo que nos dice Torco. La meditación es el resultado inevitable del proceso de evolución, del impulso hacia la perfección. Ojo cómo lo toca él. Es un resultado inevitable de todo lo que evoluciona, del impulso hacia la perfección. Mientras más estamos moviendo hacia la perfección, más se hace necesaria y posible la meditación. Un ser humano no puede vivir y crecer sin respirar. La respiración es vida para el cuerpo. La meditación es un género de respiración y es imposible vivir el sendero del discipulado y de la iniciación si no meditamos. Cualquier iniciación y cualquier camino hacia el sendero del desarrollo requiere necesariamente un tipo de respiración que se llama meditación. Cuando el hombre promedio entra en el sendero, siente un gran impulso, un gran ímpetu para meditar. La bellota humana, la bellota que tiene todas las instrucciones para ser un árbol gigantesco, la bellota humana, siente en sí las fuerzas de la naturaleza y requiere destruir todas las limitaciones, salir de sí misma la bellota para empezar a utilizar las cosas que tiene alrededor y empezar a que salga de ella ese árbol inmenso. Volverse liberada y encontrar su camino hacia la luz, el amor y el poder del mundo interno. Los aspirantes degeneran y mueren espiritualmente sin meditación apropiada. Aquí lo que está diciendo él es muy grave y muy importante. Muchos aspirantes en estado de semilla se degeneran y mueren espiritualmente sin hacer una meditación apropiada, pero florecen e irradian más vida cuando meditan. La meditación es la respuesta a un llamado interno, al llamado del futuro. Algún gran imán libera y evoca en ti la luz oculta y te convoca a una etapa tras otra hasta que encuentras dentro de ti el primer gran imán, tu alma. Aquí viene el encuentro con el alma propia. Se nos dice que el ángel Saurad o el alma dentro de nosotros está en meditación continua y que su meditación se dirige dentro de ambos mundos, el mundo objetivo y el mundo subjetivo, o el mundo de la personalidad y el mundo del espíritu. Entonces son fuentes incesantes de tranquilidad y parsimonia. El alma se empeña en penetrar en los misterios de la mónada y entre tanto de llamar hacia arriba al peregrino que puede haber perdido su sendero en el laberinto físico, emocional y mental. Entonces continuamente funcionan como faros de luz para reorientarnos cuando estamos medios perdidos, cuando hemos sido arrastrados por las corrientes, cuando hemos sido tentados, cuando hemos sido empujados,
cuando hemos sido engañados y todas las cosas que hace la oscuridad para sacarnos de este camino. Cuando se responde al llamado del alma, el futuro del ser humano en evolución empieza a ponderar, a reflexionar, a aspirar y a meditar. Repito, cuando entonces encontramos la luz y se activa este imán para llevarnos hacia allá, a pesar de lo muy lejana que se ve, el ser humano en evolución empieza a ponderar, a reflexionar, a aspirar y a meditar. Primero su meditación es muy corta, como es lógico, pero gradualmente se torna cada vez más larga, hasta que toda la vida se convierte en una forma de meditación, en donde la persona sabe disminuir la velocidad con la que se mueve, abstraerse de la realidad y del mundo en el que está, es decir, de la superficie, y entrar en un modo de profundidad en donde todo es parsimonia y tranquilidad y las cosas pueden verse con mayor tranquilidad, con mayor fuerza y la persona puede orientarse mucho mejor sobre si debe avanzar o no avanzar, si debe cambiar el camino o no debe cambiar el camino, si debe acelerar el paso o acortarlo y en fin, todas las cosas que deba hacer para poder moverse en la dirección, sentido, origen y fin. Bueno, esta es entonces la parte previa o inicial del libro. Continuamos. La meditación es el proceso de despertar a la realidad del habitante interior. Es la ciencia de entrar en contacto con el pensador interior. En la meditación tenemos tres grandes tareas, nos dice Torco. Bueno, vamos a ver con detalle todo esto. Aumentar la luz de la conciencia dentro de la sustancia mental, enfocándola hacia la fuente de la luz. Ya vimos en lo anterior que habíamos hablado que está la sustancia y dentro de está la sustancia, la esencia de la sustancia, la presustancia, como queramos llamarlo, y hay que enfocarla hacia las fuentes de la luz, en la conciencia. Entonces, la conciencia tiene un lugar por donde viene luz, pero mucho cuidado con los engaños. Ya nos lo dice la voz del silencio. A veces los engaños, las distracciones, todas nos llevan a lugares que en realidad no eran luz. Entonces, se aumenta la luz de la conciencia verdadera dentro de la sustancia mental y en ese momento la persona de manera natural la enfoca hacia la fuente de esa luz. Este es el proceso de la recognición. Si usáramos esta alegoría con el mito de la caverna de Platón, pues es uno de los encadenados, de los prisioneros, que aunque no puede voltear el cuello, intuye que hay una luz, que eso no puede ser las sombras, entonces quita la cadena, voltea y ve una fuente de luz muy a lo lejos. Se desencadena, va y empieza entonces a tener varios incrementos de conciencia. Lo primero es que ve que esos son sombras, que en realidad son otros objetos, que hay una fuente oscura, una fuente subterránea de luz, que es la fogata, y luego ve que hay otra fuente de luz a través de un orificio, sale entonces del subsuelo, y cuando finalmente llega a la porción de afuera, cuando sale de la caverna, de la cueva, se encuentra entonces con la luz verdadera, con la fuente de luz, y aún ahí todavía le falta, de acuerdo a los que hacen un análisis de este mito. O entonces aumentar la luz de la conciencia dentro de la sustancia mental, ya la vimos, absorber la luz, el amor y el poder que ingresan, asimilándolos en nuestro organismo. Una vez que nos dirigimos a esa luz, tenemos la posibilidad de absorber esa luz, el amor y el poder, sobre todo en el sol magnético, acuérdense, es cuando se desprenden estas cosas. Es sumamente sanador. Este es el proceso de identificación espiritual. Tercero, irradiar y emanar estas energías que entran a través de nuestro mundo mental, emocional y etérico físico en un vivir creativo. Este es el proceso que se llama radiación. Cuando se logra esto durante largo tiempo, el hombre es un ejemplo vivo de belleza y un servidor desinteresado de la humanidad. Otra meta de la meditación es tomar contacto con la tríada superior y eventualmente con la chispa divina, la mónada, a través de un viaje muy difícil, pero muy espléndido hacia el yo verdadero. Bueno, eso dice Torco. Vamos ahora con los capítulos. Empezamos primero, la meditación produce un servidor de la raza. En el inciso A tenemos que a través de la meditación, la mente y su contraparte física, el cerebro, repito, a través de la meditación, la mente, que es etérea, y su contraparte física, que es el cerebro, son puestos bajo el control del hombre interior. No es fácil, porque el hombre exterior quiere jalar a través del cerebro contenidos, pero el hombre interior lo que quiere es trabajar con la mente y por lo tanto jalar hacia la mente a su contraparte física, que es el cerebro, y que está en un proceso muy complejo de distracción.
Así la meditación crea armonía, una vez entonces que el ser superior toma el control y comunicación de los tres vehículos del hombre. Actúan como una sola unidad, porque ya habíamos visto en la parte de Krishnamurti que no debe haber fragmentación. Es una sola unidad. Ahí no hay cerebro, ni sistema nervioso, ni mente. Hay lo mismo. La mente es un continuo que pasa por todo aquello, bajo el comando de la inspiración interior. El inciso B, el servidor toma el contacto con el plan. El servidor toma el contacto con el plan. Hay un plan de desarrollo y el servidor lo encuentra y ve su pequeño papel en ese gran plan. Asimismo, admite que otros tienen papeles en ese mismo plan y coopera con aquellos que tienen esos papeles dentro del plan, es decir, coopera con la humanidad in toto, por lo menos en la que va hacia el desarrollo y la libertad. Se vuelve iluminado en una pequeña porción, tomando el contacto con el habitante interior, con el ser superior, con el ser interno. En otras palabras, el hombre en la personalidad tiene un contacto del alma. El hombre mundano, el hombre vulgar, de pronto se contacta con su alma. Este contacto del alma expande su conciencia y revela la naturaleza de la personalidad y sus motivos. Gradualmente se convierte en un instrumento sensible que toma nuevas ideas creativas de lo superior, proyectadas desde las almas o centros más avanzados. Abre los canales a través de los cuales puede conseguir esta influencia. Se torna audaz, aunque cauto. Usa el tiempo sabiamente en relación con el plan y la necesidad. A estas alturas, el Tao Te Ching ayuda mucho porque hay una gran cantidad de alegorías que se trabajan ahí que hablan exactamente de este momento. Usa la energía con gran cuidado y se abstiene de la crítica. Debido a la radiación del pensador interior, se desvanecerán rápidamente las formas de pensamiento en los reinos mentales de naturaleza ilusoria, y la corriente de la vida circulará a través de las minúsculas vidas del cuerpo mental, y fluye hacia abajo hasta el cuerpo etérico, creando allí un protector muro de fuego en torno del cuerpo. Y aquí se hace un escudo de fuego para evitar entonces la irrupción, la distracción y la manipulación, los engaños y todas las cosas que puedan venir de la oscuridad desde el yo inferior. La meditación revela la síntesis que yace detrás de la aparente incoherencia de la forma. Una vez que se revela esto, el hombre se convierte en un sanador en todos los niveles de la personalidad. Irradia energía curativa, amor, sabiduría y vida. Repito, irradia cuando ya ha llegado al nivel de sanador, energía que cura, energía de amor, de unión, energía de sabiduría y no de ignorancia y de vida y no de muerte. Esta síntesis se revela cuando las nubes y nieblas de los hechizos e ilusiones se desvanecen, desaparecen, y se establece una comunicación verdadera entre los vehículos y la fuente de la síntesis. Tal comunicación es el secreto de todas las curas, de todos los males espirituales, mentales o físicos. Bueno, y vamos a quedarnos hasta acá. Ya estamos entrando ahora sí en una obra muy, muy profunda, muy hermosa, y que la vamos a ver con mucho detalle para poder explicar con mucho cuidado. Voy a dejar de compartir para pasar a la parte de aportaciones de todos ustedes en relación al contenido de esta clase. Memo, dime. Enrique, una consulta, una duda. En cuestión de cuando iniciamos la práctica de meditación, la tradicional posición, pues es la posición del loto, pero algunos por problemas físicos, pues no podemos eh, acomodarla bien, ¿no? Como se marca. O sea, no es necesario propiamente esa posición, ¿verdad? ¿O qué? ¿O por Bueno, qué siempre ponen ese ejemplo? mira, aquí que te puedo decir, vamos a ver lo que te dicen y lo que se lee. Lo ideal es tener una posición, primero de la columna tiene que estar recta y llega hasta Muladhara, como sabes, hasta el fondo, por lo menos de la parte que algunas de las personas que ayudan cierran entonces los conductos de las extremidades para evitar que cualquier persona sea atacada cuando estamos hablando de estos temas de esta clase. Entonces, mientras la columna esté totalmente recta y la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, y tienes un switch es que eso lo vamos a ver después con más cuidado. Puedes poner la lengua sobre el paladar, quitarla y luego las manos, ya sabes, ponerlas así, en este formato, y eso lo puede hacer cualquiera, sentado, alargado, porque efectivamente el loto
El loto no se puede hacer tan fácil porque el loto es del loto momento de nuestra vida, de cuando estábamos más chavos. Y ahí Así sí es. podemos hacerlo y ahora estamos, entonces, ahora esa es la parte fundamental. Si puedes acompañarla con los movimientos que ellos te proponen, puedes poner un cojín grande y sólido para poner ahí los glúteos y entonces se facilita en las personas mover las piernas cruzadas hacia abajo. Los primeros días te va a costar, se duerme la pierna, te dan calambres, es normal, pero poco a poco entendiendo que este es un proceso de práctica, como todo, como cualquier ejercicio. Entonces, poco a poco empiezas a tardar más y más. Y después de hacerlo, esto te apuesto que en 4, 5, 6 semanas el cuerpo empieza ya a acomodarse a esa posición, empieza a acostumbrarse a estar ahí. Si así tampoco se puede, pues entonces sentado. Hay quien hace la meditación sentado, porque de plano no puede, ¿no?, porque hacerlo, pero yo creo que son pocos los casos. En la gran mayoría con el cojín alto y teniendo la columna, por supuesto hay que cuidar el lugar, hay que ver varias cosas, hay que poner incienso, el incienso es muy importante, los colores de luz violeta son muy importantes también, las horas del día donde se debe hacer la meditación, que son diferentes para cada persona de acuerdo a su propia naturaleza, pero hay unas como más generales, a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, son como los horarios más generales. Teniendo en cuenta esas consideraciones, puedes hacerlo hasta donde se pueda, hasta donde razonablemente se pueda. Y empezar 2 minutos, 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos, vigilar y vigilar, porque el cerebro reclama la inercia, hay que quitársela y con suavidad y poco a poco se le puede ir quitando. Y al final vas a entrar en control y el que controla ya no es el cerebro, es la mente en su totalidad, la que ha llevado hacia el ser superior las instrucciones para que el cerebro no se vaya por su cuenta y trabaje ya dentro de esa unidad y no por su cuenta. Todo el problema es la fragmentación. Y en la fragmentación, como estamos sembrados en el mundo físico, el cerebro gana. Entonces, a la hora de hacer la unidad y llevarlo hacia lo metafísico, el cerebro se somete como debe ser. Se somete a la voluntad que tenga el habitante interior, pero eso lleva su tiempo y cada quien tiene su propio proceso de descubrimiento. Encuentra su manera de matar pulgas, cada quien. Encuentra cómo, en qué horario, de qué manera le pasan cosas, se activan cosas, unos de una manera, otros de otra, pero poco a poco la gente encuentra su forma habitual, sus trucos, sus mañas para poder hacer que esto se elongue. Es lo que te puedo comentar. Vamos a ver mucho de esto en las clases que vienen. Muy bien, gracias. No, gracias a ti. Bueno, si hay alguna otra pregunta, chicos, yo les vuelvo a agradecer a todos que sigan haciendo que esta clase esté viva. Yo aprendo un montón. Sí me cuesta, pero lo hago con mucho cariño y bien, y aprendo mucho. Entonces, gracias a todos, creo que entre todos aprendemos un montón. Y en algún momento vamos a hacer una práctica de meditación. Cuando esté esto un poco más avanzado, vamos a hacer un formato de taller. Y en ese formato de taller, que quizá nos va a llevar un par de sesiones, y luego terminamos esto, y con eso va a acabar esta clase que se dio en un horario tan incómodo, que ahí lo siento mucho. Pero bueno, al final todos hemos podido encontrar la manera de estar acá, o algunos de los que me han escrito con consejos o preguntas lo hacen porque ven los videos que se suben, entonces también necesitamos una inercia para que se sigan subiendo bien. Y bueno, mi gratitud a todos por mantener viva esta clase, porque a mí me ha servido un montón. Muchas gracias a todos, chicos. Nos vemos el próximo sábado. Que les vaya bien.